Millonario viudo llega sin avisar a la hora de dormir y no puede creer lo que la mesera hizo con los trillizos. Esteban Landeros empujó la puerta del cuarto sin hacer ruido, todavía con el nudo de la corbata flojo y el corazón endurecido por un día más de ser fuerte. Había regresado de sorpresa a su casa en la colonia Providencia, en Guadalajara, porque la ansiedad no lo dejaba respirar bien. Las juntas interminables, los números en la pantalla, las condolencias que ya no sabían a nada, todo eso lo había empujado de regreso antes de tiempo, pero lo que vio lo dejó congelado en el umbral, sobre la cama enorme. Su cama, la cama que había compartido con Inés y que ahora era un territorio sagrado e intocable, descansaba Marisol Quintana, la nueva mesera, dormida y recargada contra la cabecera tapizada en terciopelo gris, y en sus brazos, acomodados como si fueran parte de ella, respiraban sus 3 bebés, Benjamín, Julián y Gaspar. Los trigémeos tenían las boquitas entreabiertas, las manitas apretadas contra el uniforme rojo de ella, y vestían los pijamitas grises que Inés había bordado con tanto cariño cuando todavía estaba viva. La luz tibia del abajur bañaba la escena con una ternura que Esteban no había visto en meses. Marisol todavía llevaba puesto el uniforme de trabajo, abierto en el primer botón del cuello, y en sus labios parecía quedar la huella de una canción, un arrullo suave, antiguo. El mismo que Inés cantaba cuando la casa aún tenía risas. Por un segundo largo y cruel, Esteban no supo si debía gritar, llorar o pedir perdón. Hacía 3 meses que Inés se había ido. 3 meses desde que la ambulancia se la llevó en medio de la madrugada mientras él sujetaba su mano fría y los médicos movían la cabeza con pesar. Complicaciones posparto, dijeron. El cuerpo no resistió, y desde entonces, todo en esa casa se había vuelto silencio y obligación. Los bebés eran su responsabilidad, claro, eran lo único que le quedaba de ella, pero Esteban los amaba con miedo, como si tocarlos demasiado pudiera romperlos. Les cambiaba el pañal con manos torpes, les daba el biberón con distancia profesional, y cuando lloraban en la noche, bueno, para eso estaba la nana, o los empleados, o cualquiera que no fuera él, porque cada vez que veía esas caritas que eran mitad suyas y mitad de Inés, algo dentro de su pecho se partía de nuevo. Y Marisol era solo una muchacha del barrio, una chava que había llegado hace apenas 3 semanas para trabajar en los eventos que todavía organizaban en la casa. Cenas de negocios, reuniones familiares incómodas, donde todos lo miraban con lástima. Ella servía café, recogía platos y se movía por los pasillos como un fantasma silencioso que nunca molestaba. Venía de Tlaquepaque. Eso lo sabía porque había visto la dirección en su solicitud de empleo. Cargaba un pasado de hambre y vergüenza. Una mamá enferma, deudas y esa costumbre que tienen los pobres de tragarse el llanto para no incomodar a nadie. No quería meterse con el patrón viuvo. Solo quería un sueldo limpio, un trabajo digno, nada más. Pero cuando vio a los bebés llorando de madrugada, solos, con la nana aterrada porque no sabía qué hacer y los empleados obedeciendo órdenes frías de no meterse en lo que no les importa, el instinto de Marisol fue más fuerte que el miedo. Los tomó en brazos a los 3, les calentó la leche, les limpió el sudor de las frentes y sin pensarlo mucho, se sentó en esa cama como si fuera su trinchera personal contra el mundo. El problema, y vaya que era un problema, era que en esa casa mandaba otra persona cuando Esteban no estaba presente. Verónica Salgado, la novia perfecta, la mujer correcta, la que tenía el apellido adecuado, los estudios apropiados y esa sonrisa de revista que nunca llegaba hasta los ojos. Verónica se había instalado en la vida de Esteban apenas 2 meses después del funeral.
como si la viudez fuera una oportunidad de mercado. Hablaba bajito, sonreía bonito, organizaba todo con eficiencia impecable, pero su mirada siempre calculaba, odiaba el llanto de los bebés, odiaba cualquier cosa que le quitara la atención de Esteban, y odiaba a Marisol desde el primer día que la vio, aunque nunca lo dijera con esas palabras. «Una mesera no toca a los herederos», repetía Verónica cada vez que podía, como si los niños fueran joyas de museo y no carne y hueso que necesitaba calor humano. Y justo en ese momento, mientras Esteban seguía paralizado en la puerta observando esa imagen imposible, Marisol, durmiendo con sus hijos como si fueran de ella, escuchó pasos en el pasillo. Verónica apareció en el marco de la puerta con un gesto de preocupación tan perfectamente ensayado que casi parecía real. Llevaba puesto un conjunto de casa color beige que le quedaba como si hubiera sido diseñado para ella, y su cabello caía en ondas impecables sobre los hombros. «Esteban, amor, no sabía que habías regresado», dijo con voz suave, pero sus ojos ya estaban clavados en la cama, evaluando, midiendo, juzgando, cuando vio a Marisol durmiendo ahí, con los trigémeos en brazos. Algo oscuro cruzó su rostro, solo un segundo. Luego volvió la máscara. «¿Qué hace ella en tu cama?», preguntó, y aunque el tono era bajo, cada palabra tenía filo, Esteban no respondió de inmediato. No podía, porque una parte de él, la parte que todavía recordaba cómo era sentir algo más que dolor, veía en esa escena lo que su casa había perdido: ternura, cuidado real, amor sin esperar nada a cambio. Pero otra parte, la parte educada en jerarquías y lo que se debe hacer, sentía que algo estaba fuera de lugar, que había límites que no se cruzan, que los empleados tienen su espacio y los patrones el suyo, y mezclarlos trae problemas. «Estaban llorando», murmuró finalmente, más para sí mismo que para Verónica. «Y ella se pasó de lista», interrumpió Verónica, cruzando los brazos. «Esto no puede volver a pasar, Esteban. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué dirá tu familia? Una empleada durmiendo en tu cama, con tus hijos, la forma en que lo dijo, como si Marisol fuera una amenaza, como si los bebés fueran propiedad y no personas, despertó algo incómodo en el pecho de Esteban, pero estaba cansado, tan pinche cansado. «Hablaré con ella mañana», dijo con voz seca. «No, yo hablaré con ella», corrigió Verónica con firmeza. «Tú ya tienes suficiente de qué preocuparte, mi amor. Déjame encargarme de estas cosas». Y en ese instante, mientras Verónica daba media vuelta con esa seguridad de quien ya se siente dueña de todo, Esteban entendió algo terrible, que había dejado entrar a su vida a alguien que veía a sus hijos no como bendiciones, sino como obstáculos. Pero ya era tarde para echarse para atrás, ¿verdad? Verónica ya había organizado la boda para dentro de 2 meses. Ya había rediseñado medio salón, ya dormía 3 noches a la semana en el cuarto de huéspedes, ya hablaba de nuestro futuro como si fuera un hecho consumado. Y Esteban, atrapado entre el deber y el vacío, simplemente asentía. En la cama, Marisol se movió apenas, abrazando un poco más a Benjamín contra su pecho. El bebé suspiró satisfecho, hundiéndose más en ese calor que no había sentido en semanas. Y por primera vez, desde que Inés murió, Esteban sintió algo parecido a los celos, no de Verónica, de una mesera que sabía hacer algo que él había olvidado: amar sin miedo. Marisol Quintana había aprendido desde niña que la gente como ella no merecía soñar demasiado alto. Creció en Tlaquepaque, en una casita de 2 cuartos, donde el techo goteaba cuando llovía fuerte y las paredes guardaban el olor a humedad y tortillas recalentadas. Su mamá, doña Luz, trabajaba limpiando casas ajenas hasta que la diabetes le comió las fuerzas y la dejó postrada en una cama que crujía cada vez que se movía. El papá se había largado cuando Marisol tenía 7 años, dejando solo deudas y promesas rotas. «Me voy a buscar trabajo al norte, mija, regreso pronto»,
había dicho, nunca regresó, ni siquiera mandó una pinche postal. Desde entonces, Marisol aprendió a ser invisible, a no molestar, a no pedir nada que no pudiera pagar. Dejó la escuela a los 15 para trabajar en lo que fuera. Limpiar, lavar, servir mesas en fondas donde los borrachos le gritaban piropos que le daban asco. Juntaba cada peso como si fuera oro, porque las medicinas de su mamá costaban más de lo que ella ganaba en una semana. Cuando vio el anuncio de mesera para eventos privados en casa de la familia Landeros, casi ni se atrevió a aplicar. Familias como esa no contrataban a gente como ella, pero la desesperación es cabrona. Y Marisol necesitaba ese trabajo más de lo que necesitaba su orgullo. Fue la señora Rosa, el ama de llaves, quien le dio la oportunidad. Eres educada, no te metes en problemas y se te ve honrada, le dijo con esa mirada de quien reconoce en otros su propia historia. Pero aquí hay reglas, mija. No te metas donde no te llaman, no hagas preguntas y nunca, nunca te acerques demasiado a la familia. Marisol había asentido con la cabeza gacha, agradecida hasta las lágrimas. Las primeras 2 semanas fueron exactamente lo que esperaba: servir café en reuniones aburridas, recoger platos sin hacer ruido, desaparecer en las sombras como todos los empleados bien entrenados. La casa era enorme, fría, llena de muebles caros que nadie usaba y silencios que pesaban como piedras, y estaban los bebés, 3 criaturas idénticas que lloraban en la noche como si le estuvieran rogando al mundo que no los olvidara. Marisol los escuchaba desde el cuarto de servicio donde dormía, un espacito al fondo de la cocina que olía a detergente y a las tortillas del día anterior. El llanto le partía el alma. Una madrugada no aguantó más. Eran las 3 de la mañana cuando escuchó los gritos desesperados de los trigemios. Salió al pasillo y vio a doña Carmela, la nana nueva, caminando de un lado a otro con uno de los bebés en brazos, completamente perdida. Los otros 2 lloraban en sus cunas como si el mundo se estuviera acabando. No sé qué hacer, sollozó doña Carmela cuando vio a Marisol en la puerta. Ya les di su leche, ya les cambié el pañal, pero no se calman. Y la señorita Verónica me dijo que si los despertaba otra vez, me iba a despedir. Marisol sintió algo arder en el pecho, rabia, impotencia, ese instinto maternal que no tiene nada que ver con haber parido y todo, que ver con reconocer cuando alguien pequeño está sufriendo. Déjamelos, dijo antes de pensarlo. ¿Qué no puedes? Tú eres solo la mesera si se enteran. Déjamelos, repitió con más firmeza. Y doña Carmela, exhausta y asustada, se los entregó como quien suelta un peso que no puede cargar más. Marisol tomó a Benjamín primero. El más chillón lo acunó contra su pecho, sintiendo cómo el cuerpecito temblaba de tanto llorar. Luego se sentó en el sillón de la habitación y alcanzó a Julián con el otro brazo. Gaspar seguía en la cuna, pero en cuanto escuchó la voz de Marisol cantando bajito, se calmó un poco. No era una canción famosa, era el arrullo que doña Luz le cantaba cuando era niña y tenía pesadillas. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Funcionó como magia. Los 3 bebés, poco a poco, fueron aflojando los puñitos, respirando más tranquilos, hundiéndose en ese calor humano que llevaban semanas sin sentir. Y Marisol, sin darse cuenta, se quedó dormida ahí, con ellos pegados a su cuerpo como si siempre hubieran sido suyos. Despertó horas después en la cama grande. Doña Carmela la había movido ahí porque el sillón era incómodo y con el alma en un hilo al recordar dónde estaba. Pero los bebés seguían dormidos, tranquilos, y ella no tuvo corazón para moverlos hasta que llegó el patrón. Esa primera vez, Esteban no dijo nada, solo se quedó mirándola con una expresión que Marisol no supo descifrar. Sorpresa, molestia,
Dolor, luego dio media vuelta y se fue sin decir palabra. Marisol pensó que la iban a correr ahí mismo, pero no pasó nada. Al día siguiente, nadie mencionó el incidente. Siguió trabajando como si nada, hasta creyó que tal vez el señor Landeros lo había dejado pasar. Lo que no sabía era que Verónica Salgado nunca dejaba pasar nada. Los cambios comenzaron sutiles, envenenados de a poquito. Primero fue el horario. De repente, Marisol tenía que llegar 2 horas más temprano y salir 2 horas más tarde, sin pago extra. Luego, desaparecieron sus propinas de los eventos. Alguien se las guardó por error, le dijeron. Nunca aparecieron. Después empezaron los rumores. Esa Marisol se cree mucho, ¿no? Ya hasta se mete al cuarto del patrón. Yo creo que quiere llamar la atención. Ya sabes cómo son estas chavas. Cuidado, luego resulta que está embarazada y dice que es del señor. Marisol escuchaba todo desde la cocina mientras lavaba platos con las manos temblando de rabia. Pero no dijo nada. Nunca decía nada, porque la gente pobre que se defiende siempre termina luciendo culpable. Y luego estaba Verónica. La primera vez que Marisol la vio de cerca fue en una cena de socios importantes. Verónica flotaba por el salón con un vestido azul marino que seguramente costaba más que 6 meses de sueldo de Marisol. Era hermosa. Eso nadie lo podía negar. Piel clara, cabello perfecto, esa forma de caminar que tienen las mujeres que nunca han tenido que suplicar por nada. Pero sus ojos eran fríos como hielo cuando miraban a los bebés. Una noche, Marisol la escuchó hablando con el señor Landeros en el estudio. Esteban, en serio, necesitas pensar en contratar una nana profesional. Esa mujer que tienes ahora no sirve para nada y los niños están descontrolados. No están descontrolados, Verónica, son bebés, pues se oyen como si estuvieran siendo torturados. Anoche no pude dormir, y tú tampoco. Te vi las ojeras. Es temporal, ya se van a acostumbrar. Acostumbrar, Esteban, mi amor. Y aquí su voz se volvió dulce, manipuladora. Ya llevamos 3 meses así. Necesitas orden en esta casa, necesitas paz, y yo puedo darte eso. Pero solo si me dejas ayudarte de verdad. Hubo un silencio largo. ¿Qué estás sugiriendo? Que adelantemos la boda, que yo me mude aquí completamente, que pongamos reglas claras para el personal y para todos en esta casa. Marisol sintió un escalofrío. Esa misma noche, cuando los bebés volvieron a llorar y doña Carmela otra vez estaba al borde del colapso, Marisol no lo pensó 2 veces. Entró, los tomó, los calmó y esta vez, agotada hasta los huesos, se quedó dormida en la cama grande sin siquiera darse cuenta. Cuando Esteban la encontró ahí, con sus hijos acurrucados contra ella como si Marisol fuera su única salvación. Bueno, esa fue la gota que derramó el vaso, porque Verónica también estaba ahí, y en esos ojos fríos, Marisol vio algo que la heló hasta los huesos. Odio puro, no el odio de quien está celosa, el odio de quien ve un obstáculo que necesita eliminar. El amanecer llegó con gritos. Marisol despertó sobresaltada en el cuarto de servicio, con el corazón golpeándole el pecho como tambor de guerra. Afuera, en algún lugar de la casa, alguien gritaba el nombre de Esteban con desesperación. Era doña Carmela. Se levantó de un brinco, todavía con el uniforme arrugado de la noche anterior, y corrió descalza por el pasillo de mármol frío. Otros empleados ya estaban saliendo de sus cuartos, todos con la misma cara de susto. Cuando llegó a la habitación de los trigemios, la escena era de pesadilla. Benjamín estaba en brazos de doña Carmela, llorando con un llanto débil y entrecortado que sonaba mal, muy mal. Su carita estaba roja, empapada de sudor, y todo su cuerpecito temblaba. «Tiene fiebre altísima», gritaba la nana. «No sé qué pasó. Anoche estaba bien. Yo le di su leche como siempre, y
Esteban entró como tromba, todavía en pijama, con el pelo revuelto y los ojos desorbitados de pánico. Tomó al bebé en brazos y sintió el calor que irradiaba su piel. «Llamen al doctor Fuentes». Ahora Marisol se acercó instintivamente, con las manos extendidas. «Señor, déjeme ayudar». «Tú quédate ahí», la cortó Verónica, apareciendo en la puerta como sombra elegante, en bata de seda color marfil. «Esteban, amor, hay que llevarlo al hospital. No podemos esperar a que venga el doctor». Tenía razón. Esteban envolvió a Benjamín en una cobija y salió corriendo hacia el coche. Verónica lo siguió, por supuesto, tomando el control de la situación con esa eficiencia fría que la caracterizaba. Los demás se quedaron ahí, en silencio, mirándose entre ellos como buscando culpables, y entonces Verónica se detuvo en el umbral de la puerta y volteó hacia Marisol con esos ojos calculadores. «Tú estuviste con ellos anoche, ¿verdad?» No era una pregunta, era una acusación disfrazada. «Yo solo los calmé cuando lloraban», respondió Marisol, sintiendo cómo se le secaba la garganta. «¿Y les diste algo? ¿Algún té? ¿Alguna medicina?» «No, solo los abracé y... porque si le diste algo a ese niño y por eso está así». Verónica dejó la frase flotando en el aire como veneno. «Bueno, ya veremos qué dice el doctor». Y se fue, dejando atrás un silencio espeso y miradas acusadoras. 3 horas después, Esteban regresó con Benjamín estabilizado pero exhausto. El doctor Fuentes, un hombre mayor de bigote canoso y expresión seria, los acompañaba para revisar a los otros 2 bebés. Marisol observó todo desde la puerta de la cocina, con las manos apretadas sobre el delantal y el estómago hecho nudo. El doctor examinó a Julián y Gaspar. Tomó notas, frunció el ceño. «¿Qué medicamentos están tomando los niños?», preguntó. «Solo las vitaminas que usted recetó», respondió Esteban. «¿Y el jarabe para el reflujo? ¿Quién les da las dosis?» «La nana, doña Carmela». El doctor abrió su maletín y sacó un frasco pequeño de color ámbar. «Este es el jarabe que yo receté. ¿Están usando exactamente este?» Doña Carmela asintió con la cabeza temblando. «Sí, doctor, ese mero. ¿Y quién más tiene acceso a los medicamentos?» Silencio incómodo. «Pues, todos los que trabajamos aquí, supongo», murmuró la señora Rosa. «Están en la alacena del cuarto de los niños». El doctor Fuentes suspiró, guardando sus instrumentos. Benjamín tuvo una reacción compatible con sobredosis de antitusígeno. No fue grave porque su cuerpecito lo expulsó rápido, pero alguien le dio una dosis incorrecta o le dieron algo que no debía tomar. Las palabras cayeron como bombas. Esteban se pasó las manos por la cara, agotado. «¿Cómo pasó esto?» «No lo sé», admitió el doctor. «Pero necesitan tener más cuidado. Los bebés a esta edad son muy delicados. Un error en las dosis puede ser». Bueno, pueden imaginar, cuando el doctor se fue, Verónica fue la primera en hablar. «Esteban, necesitamos hablar. En privado». Entraron al estudio y cerraron la puerta, pero las paredes de esa casa eran delgadas y Marisol, parada del otro lado con una charola de café que nadie le había pedido, escuchó cada palabra. «Esa muchacha estuvo con los niños anoche», dijo Verónica con voz preocupada, perfectamente modulada. «Y hoy amanece uno con sobredosis. No sé tú, pero a mí me parece muy sospechoso». «Verónica, por favor, Marisol no haría algo así». «¿Y cómo lo sabes? ¿La conoces? ¿Sabes de dónde viene? ¿Qué hace cuando no está aquí? Es solo una chava que necesita trabajo». «Exacto, necesita trabajo, necesita dinero. Y de repente se mete a tu cama, se encariña con tus hijos, empieza a hacerse indispensable». «Esteban, mi amor, no seas ingenuo». Hubo un silencio largo, pesado. «¿Qué estás insinuando?» «No insinúo nada. Solo digo que hay gente que se aprovecha de situaciones vulnerables, viudos ricos con bebés. Es el escenario perfecto para alguien sin escrúpulos». «Eso es ridículo». «¿En serio?
Entonces explícame por qué nunca había pasado nada con los niños hasta que ella llegó. Explícame por qué justo anoche, después de que la encontraste durmiendo en tu cama, amanece uno de tus hijos enfermo. Marisol sintió cómo se le doblaban las rodillas. No, esto no estaba pasando. Yo no la conozco lo suficiente para defenderla, continuó Verónica, pero tampoco la conoces tú para confiar ciegamente en ella. Lo único que te pido es que seas cuidadoso, por los niños, por ti y por nosotros. Cuando salió del estudio, Verónica pasó frente a Marisol sin siquiera mirarla, pero alcanzó a escuchar el murmullo que dejó escapar, lo suficientemente alto para que todos oyeran. Hay que tener cuidado con quién dejamos entrar a nuestras casas esa tarde. La señora Rosa llamó a Marisol a la cocina con expresión incómoda. Mija, te van a cambiar el horario. Ahora vas a entrar a las 5 de la mañana y salir hasta las 10 de la noche. Pero eso es casi 17 horas, señora Rosa. Lo sé, pero son órdenes de la señorita Verónica. Dice que necesitan más ayuda con la limpieza profunda. Marisol apretó los puños. ¿Y me van a pagar horas extra? La señora Rosa desvió la mirada. Eso no lo sé, mija. Yo solo te estoy avisando, claro. Nunca había horas extra para gente como ella. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Marisol trabajaba hasta que le dolían los huesos. Evitaba el cuarto de los bebés, aunque su corazón le gritara que fuera a verlos, y aguantaba las miradas de los otros empleados que ahora la veían como sospechosa. Y entonces encontró algo. Fue por accidente. Estaba limpiando el cuarto de los trigémeos. Sí, ahora también le tocaba eso. Cuando vio un frasco rodando debajo de la cuna de Benjamín, lo recogió y frunció el ceño. Era un medicamento, pero no era el jarabe que el doctor Fuentes había recetado. Era algo diferente, un antialérgico para adultos, con advertencia clara: no usar en menores de 2 años. El corazón le dio un vuelco. ¿Qué hacía esto aquí? Guardó el frasco en el bolsillo de su delantal con manos temblorosas, sin saber bien qué hacer con esa información, pero sintiendo que acababa de encontrar algo importante. Algo peligroso. Esa noche, cuando finalmente pudo salir de la casa ya pasadas las 10, caminó hasta la parada del camión con las piernas adoloridas y el alma más cansada aún. En el bolsillo, el frasco pesaba como piedra, y en su mente una pregunta no dejaba de repetirse. ¿Quién diablos le daría eso a un bebé? Pero en el fondo, horrible y claramente, ya sabía la respuesta. Marisol no podía dormir. El frasco de medicamentos seguía en el cajón de su mesita de noche, escondido entre sus pocas pertenencias, como evidencia de algo que todavía no entendía del todo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la carita sudorosa de Benjamín, escuchaba el llanto débil, sentía ese miedo animal de saber que algo estaba muy mal en esa casa, pero no tenía a quién decirle. A la señora Rosa era leal a la familia, no a una mesera nueva. A Esteban, él apenas, y la volteaba a ver desde el incidente de la fiebre, como si tuviera miedo de que Verónica tuviera razón y Marisol fuera realmente una amenaza. A la policía se reirían en su cara, una muchacha pobre acusando a gente rica de qué exactamente todavía no lo sabía. Así que esperó, observó y escuchó. La casa de los Landeros tenía sus propios ritmos, sus propios secretos susurrados en los pasillos cuando las luces se apagaban. Y Marisol, invisible como todos los empleados, aprendió a moverse entre esas sombras sin hacer ruido. Fue 3 noches después del incidente cuando se atrevió a hacer algo que podía costarle el trabajo. O algo peor. Eran las 2 de la madrugada. Toda la casa dormía. Marisol salió de su cuarto descalza, con el corazón latiéndole tan fuerte que temió que alguien pudiera escucharlo. Caminó por el pasillo de servicio, subió las escaleras de mármol con cuidado de no pisar donde crujían y se dirigió al ala principal, a la habitación que había sido de Inés y Esteban.
Ahora era solo de Esteban, un mausoleo personal que nadie tocaba. La señora Rosa la limpiaba una vez por semana, rápido y con reverencia, como si el polvo mismo fuera sagrado. La puerta estaba entreabierta. Marisol empujó apenas, conteniendo la respiración. Adentro, todo estaba exactamente como lo había visto aquella noche con los bebés. La cama enorme de cabecera tapizada en terciopelo gris, el tocador con frascos de perfume que ya nadie usaba, las cortinas pesadas que bloqueaban cualquier rastro de luz de la calle, y libros, muchos libros. Inés, según había escuchado Marisol de las pláticas de los empleados, había sido maestra antes de casarse. Le gustaba leer cuentos a los bebés, incluso cuando todavía estaban en su panza. Soñaba con llenar la casa de historias. Marisol se acercó a la estantería junto a la cama. Pasó los dedos por los lomos, novelas románticas, libros de pedagogía, álbumes de fotos, y ahí, en el tercer estante, una colección de libros infantiles con las pastas desgastadas de tanto uso. Tomó uno al azar. «Buenas noches, Luna». Lo abrió con cuidado y algo cayó al suelo con un susurro suave. Era un dibujo. Marisol lo recogió con manos temblorosas. Estaba hecho en crayola roja sobre papel amarillento. Un corazón torcido, imperfecto, y dentro de él 3 puntitos negros. Los trigemios le dio vuelta al papel y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Había algo escrito detrás, con letra pequeña, temblorosa, como de alguien que escribió con prisa o con miedo. «Si algo me pasa, protégelos de quien finge amarlos». Marisol tuvo que sentarse en la cama para no caerse. Leyó la frase 1, 2, 3 veces, tratando de entender. Inés sabía que estaba en peligro. Pero, ¿en peligro de qué? ¿De quién? Se levantó como autómata y siguió revisando. Abrió cajones del tocador con las manos sudando frío. Encontró joyas, pañuelos, cartas viejas de amor que Esteban le había escrito cuando eran novios. Todo normal, todo inocente, hasta que abrió el último cajón, el más pequeño, escondido casi debajo de todo. Ahí estaba, una pulsera de hospital, de plástico blanco, con letras azules impresas. Inés Landeros, Hospital Civil, 15 de septiembre. Marisol frunció el ceño. Inés había muerto el 18 de septiembre. Los bebés nacieron el 10. ¿Por qué tenía una pulsera del 15? Había regresado al hospital. ¿Por qué nadie había mencionado eso? Tomó una foto con su celular viejo, las manos temblándole tanto que tuvo que intentarlo 3 veces para que saliera enfocada. Luego guardó todo exactamente como estaba y salió de ahí lo más rápido que pudo sin hacer ruido. De regreso en su cuarto, se sentó en el catre delgado y se abrazó las rodillas. Tratando de procesar todo, Inés había dejado pistas, como migajas de pan en un bosque oscuro, esperando que alguien las siguiera. Pero, ¿por qué? ¿Contra quién se estaba protegiendo? Al día siguiente, Marisol trabajó como zombi. Sirvió el desayuno, limpió los baños, dobló ropa, todo en automático mientras su mente daba vueltas y vueltas. Fue don Refugio quien la sacó de sus pensamientos. El chofer de la familia era un hombre mayor, de casi 60 años, con el pelo completamente blanco y manos curtidas de tanto manejar. Llevaba trabajando con los Landeros desde antes de que Esteban naciera. Era parte del mobiliario, invisible, silencioso. Pero esa tarde, cuando Marisol salió al patio trasero a tender sábanas, él estaba ahí fumando un cigarro y mirando al horizonte con expresión perdida. «Disculpe, don Refugio», se atrevió Marisol. «¿Puedo preguntarle algo?» El hombre la miró con ojos cansados, pero amables. «Claro, mija. ¿Qué se te ofrece?» «¿Usted conoció bien a la señora Inés?» Algo cambió en el rostro de don Refugio, una tristeza profunda. «Antigua.
La conocí desde que era una chamaquita. El patrón la trajo a la casa por primera vez cuando tenían como 20 años. Era una buena mujer, de las que ya no quedan. ¿Y cómo murió?, preguntó Marisol en voz baja, sabiendo que estaba cruzando una línea peligrosa. Don Refugio tiró el cigarro y lo apagó con el zapato. Dijeron que complicaciones del parto, que su cuerpo no aguantó, pero se detuvo, como arrepintiéndose de seguir. ¿Pero qué, don Refugio? El hombre la miró fijamente, evaluándola. ¿Por qué preguntas? Mija, ¿qué andas buscando? Marisol tragó saliva. Creo que algo no está bien en esta casa con los niños y creo que tiene que ver con la señora Inés. Don Refugio se quedó callado un largo rato. Luego suspiró pesadamente. Yo la llevé al hospital ese día, el 15 de septiembre, 3 días antes de que muriera. ¿Por qué fue? Dijo que se sentía muy mal, mareos, vómito, debilidad. Pensó que era normal después del parto, pero algo le decía que no. Me pidió que no le dijera a nadie, ni siquiera al patrón. ¿Y qué pasó? Le hicieron estudios, análisis de sangre, no sé qué más. Cuando salió estaba pálida, muy asustada. Me hizo jurar que no diría nada hasta que ella hablara con un abogado. Un abogado, ¿por qué? No me lo dijo, pero 2 días después ya estaba muerta. Marisol sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Don Refugio, ¿usted cree que alguien... No sé qué creer, mija, la interrumpió con voz baja y urgente. Pero sí sé esto. La señorita Verónica apareció en esta casa un mes antes de que nacieran los bebés. Empezó como amiga de la familia, ya sabes. Venía a las cenas, a las reuniones, siempre muy atenta con el patrón. Y la señora Inés, ¿qué decía? Nada, pero yo la veía, la forma en que miraba a esa mujer, con desconfianza, con miedo. Las palabras flotaron entre ellos como fantasmas. Después de que la señora murió, continuó don Refugio, la señorita Verónica se mudó aquí casi de inmediato, como si ya tuviera todo planeado. Y desde entonces, pues, las cosas han sido raras. Raras como medicinas que desaparecen, documentos que se mueven de lugar. Y esa mujer se detuvo bajando aún más la voz, controlando cada cosa que pasa en esta casa como si ya fuera la dueña. Marisol sintió que todas las piezas empezaban a formar una imagen horrible. Don Refugio, ¿dónde están esos análisis que le hicieron a la señora Inés? No lo sé, mija. Supongo que en el hospital, pero nadie ha ido a buscarlos, nadie ha hecho preguntas. Pues yo voy a hacerlas, dijo Marisol con una determinación que no sabía que tenía. Don Refugio la tomó del brazo con suavidad. Ten cuidado, esta gente tiene poder. Y si realmente pasó lo que yo creo que pasó, pues ya mataron una vez, podrían hacerlo de nuevo. Marisol asintió, sintiendo el peso de esas palabras como piedras en el estómago. Pero cuando pensó en los trigemios, en sus caritas inocentes, en cómo la buscaban con la mirada cuando entraba al cuarto, supo que no podía quedarse callada, aunque le costara todo. La trampa se cerró un martes por la mañana, cuando Marisol menos lo esperaba. Había pasado los últimos 3 días tratando de encontrar el momento perfecto para ir al hospital civil a buscar los registros de Inés. Pero entre el horario infernal que le habían puesto y la vigilancia constante de Verónica, no había tenido oportunidad. Cada vez que intentaba salir temprano o pedir un día libre, le inventaban alguna tarea urgente: limpiar las ventanas del 2º piso, reorganizar la despensa, pulir la platería que nadie usaba. La estaban agotando a propósito. Marisol lo sabía, pero no podía darse el lujo de renunciar, no con su mamá dependiendo de ese sueldo miserable que al menos llegaba cada quincena. Esa mañana estaba limpiando el pasillo del ala principal cuando escuchó voces elevadas que venían del estudio. Una de ellas era Verónica, y sonaba alterada de una forma que Marisol nunca le había escuchado. «No puede ser»,
Revisen bien, tiene que estar ahí. Marisol se acercó despacio, con el trapeador en mano como excusa perfecta. Desde donde estaba podía ver a través de la puerta entreabierta. Verónica revolvía cajones con movimientos frenéticos. La señora Rosa la observaba con expresión incómoda y dos de los empleados de seguridad de la casa esperaban con los brazos cruzados. «Señorita Verónica, ya revisamos 3 veces», dijo uno de los guardias. «No está en ningún lado». «Pues revisen 4 veces», gritó ella. «Esa cadena era de oro blanco con un dije de diamantes. Perteneció a la señora Inés. Vale más de 50.000 pesos. No puede simplemente desaparecer». A Marisol se le heló la sangre. «¿Cuándo fue la última vez que la vio?», preguntó la señora Rosa. «Hace 2 días la guardé personalmente en el joyero del cuarto principal y ahora no está. Alguien la robó». La forma en que dijo «alguien» hizo que todos los presentes supieran exactamente a quién se refería incluso antes de que volteara. Y ahí estaba Marisol, paralizada en el pasillo, con el trapeador en las manos y la culpa escrita en el rostro, aunque no hubiera hecho nada malo. «Tú», dijo Verónica, señalándola con un dedo acusador, «tú has estado entrando al cuarto principal a limpiar, ¿verdad?» «Yo, sí, señorita, la señora Rosa me lo pidió hace 3 días». «¿Y has visto la cadena?» «No, señorita, yo no toco nada que no sea para limpiar, lo juro». Verónica se acercó con pasos lentos, calculados. Su perfume caro llenó el espacio entre ellas como nube tóxica. «¿Sabes cuánto gana tu mamá en el hospital donde la están atendiendo? Escuché que las deudas se están acumulando, que necesitas dinero desesperadamente». Marisol sintió que la bofetada invisible le quitaba el aire. «Yo no robé nada». «Entonces no te importará que revisen tu cuarto, ¿verdad?». No era una pregunta, era una orden. Los guardias de seguridad pasaron junto a Marisol sin mirarla a los ojos. Nadie quería ser cómplice de lo que estaba pasando, y se dirigieron al cuarto de servicio donde ella dormía. La señora Rosa la siguió con expresión de lástima que dolía más que cualquier acusación directa. Marisol caminó detrás de ellos con las piernas temblando, sabiendo que esto era una trampa, pero sin poder hacer nada para detenerla. Su cuarto era pequeño, humilde, un catre con cobijas descoloridas, una mesita de noche con cajón atascado, un closet diminuto donde colgaban sus 3 uniformes y la ropa que traía de su casa. Nada más. Los guardias comenzaron a revisar, abrieron el closet, movieron el colchón, vaciaron el cajón de la mesita sobre la cama, y ahí, entre sus pocas pertenencias, cayó algo que brilló bajo la luz cruel de la mañana, una cadena de oro blanco con un dije de diamantes en forma de corazón. El mundo se detuvo. «No», susurró Marisol. «No, eso no es mío, yo no lo puse ahí, yo...». Pero nadie la escuchaba, o peor, la escuchaban y no le creían. «Llamen al señor Landeros», ordenó Verónica con voz triunfante, apenas disfrazada de preocupación. «Necesita ver esto». 10 minutos después, Marisol estaba en la sala principal rodeada de miradas acusadoras. Esteban había llegado de la oficina con el traje arrugado y expresión de incredulidad. Verónica estaba a su lado, con una mano posesiva en su brazo, susurrándole cosas al oído que Marisol no alcanzaba a escuchar, pero que podía imaginar perfectamente. La cadena brillaba sobre la mesa de centro como evidencia irrefutable. «Marisol», dijo Esteban, y su voz sonaba cansada, decepcionada. «¿Cómo llegó esto a tu cuarto?» «No lo sé, señor, se lo juro por lo más sagrado. Yo no robé esa cadena. Alguien la puso ahí para incriminarme». «¿Quién haría algo así?», preguntó Verónica con tono de falsa inocencia. «¿Y por qué?». «Usted sabe por qué», respondió Marisol, sintiendo cómo se le quebraba la voz, pero negándose a llorar. «Usted quiere que me vaya de esta casa. Desde el primer día que me vio con los niños, ha hecho todo lo posible por...». «Esteban, ¿escuchas esto?».
interrumpió Verónica. Ahora resulta que soy yo la villana, que yo inventé todo esto. Es increíble la cara dura de esta muchacha. No estoy inventando nada. Yo solo cuidé a los bebés cuando nadie más. Ah, ahí está, la cortó Verónica. Los bebés. Te crees con derecho sobre ellos, ¿verdad? Te metes en camas que no son tuyas, te apropias de niños que no te corresponden y ahora robas joyas de una mujer muerta para pagar tus deudas. Eso no es cierto, ¿no? Entonces, explícame cómo llegó esa cadena a tu cuarto. Danos una explicación lógica. Marisol abrió la boca, pero no salió nada, porque no había explicación lógica, solo la verdad. Y la verdad en boca de una pobre siempre suena a mentira. Miró a Esteban con ojos suplicantes. Señor Landeros, yo sé que no tiene razones para creerme, sé que solo soy la mesera, pero le juro que yo nunca les haría daño a sus hijos. Los quiero de verdad. Y cuando los encontré llorando, solos, asustados, no pude quedarme de brazos cruzados. Sé que me pasé de lista, sé que no era mi lugar, pero lo hice porque nadie más lo estaba haciendo. Por un segundo, uno solo, pequeño y frágil, vio algo en los ojos de Esteban, duda, conflicto, algo que reconocía la verdad en sus palabras. Pero Verónica fue más rápida. Esteban, amor, dijo con voz suave pero firme, sé que tienes buen corazón, sé que quieres creer en la bondad de la gente, pero esto no es sobre sentimientos, es sobre hechos, y los hechos son que esta muchacha entró ilegalmente a un cuarto privado, y ahora una joya carísima apareció en su posesión. Si no actuamos, ¿qué mensaje les damos a los demás empleados que pueden robar sin consecuencias? Esteban se pasó las manos por el pelo, exhausto, destruido. Llamen a la policía, murmuró finalmente. No, gritó Marisol, por favor, señor, mi mamá me necesita, si me arrestan, ella no tiene a nadie más, por favor, pero uno de los guardias ya tenía el teléfono en la mano. Fue don Refugio quien entró en ese momento, con expresión sombría. Patrón, ¿puedo hablar con usted un momento en privado? Don Refugio, estamos en medio de... Es importante, insistió el viejo chofer con voz firme. Esteban dudó. Luego asintió. Salieron del salón, dejando a Marisol temblando entre los guardias y la mirada victoriosa de Verónica. Afuera, en el pasillo, don Refugio habló en voz baja pero urgente. Patrón, esa muchacha no robó nada. ¿Cómo lo sabe? Porque yo vi a la señorita Verónica entrando al cuarto de servicio anoche, tardísimo, cuando todos dormían. ¿Qué hacía ahí si no era plantar evidencia? Esteban se quedó helado. Don Refugio, eso es una acusación muy seria. Lo sé, y sé que no debería meterme. Pero esa chamaca ha estado cuidando a sus hijos mejor que nadie en esta casa. Y usted lo sabe. Y si la deja ir así, si deja que la arresten por algo que no hizo, se detuvo, con los ojos brillantes. Entonces será igual que todos los patrones que solo ven lo que les conviene. Y usted no es así, don Esteban. Usted es hijo de su padre, y su padre era un hombre justo. Las palabras golpearon a Esteban como puñetazos. Regresó a la sala con la mandíbula apretada. Verónica lo miró expectante, confiada. «Suéltenla», ordenó. «¿Qué?». Verónica palideció. «Esteban, no puedes estar hablando en serio. Dije que la suelten, y tú», miró a Marisol. «Vete. Ahora, no quiero verte más en esta casa». Fueron las palabras más crueles que Marisol había escuchado en su vida. Aunque técnicamente la estaban salvando de la cárcel, salió de ahí con la blusa arrugada, sin dinero para el camión, con el alma hecha pedazos, y mientras caminaba por la calle, bajo el sol implacable de Guadalajara, escuchó a lo lejos, filtrado por una ventana abierta, el llanto de los trigémeos. Nadie los consolaba, nadie cantaba. Marisol llegó a Tlaquepaque con los pies destrozados y el orgullo hecho trizas. Había caminado casi 1 hora bajo el sol de mediodía porque no tenía ni para el camión. Alguien
Probablemente la señora Rosa, con esa lástima incómoda que duele más que el desprecio, le había dado 20 pesos que apenas alcanzaron para una torta y un refresco que le supo a ceniza en la boca. El cuartito donde vivía con su mamá estaba al final de una callejuela estrecha, entre una tienda de abarrotes y una herrería que llenaba el aire de chispas y metal caliente. La puerta de lámina oxidada chirrió cuando la empujó. Adentro, doña Luz estaba recostada en el catre, con la piel amarillenta y los ojos hundidos. Pero en cuanto vio a su hija, intentó incorporarse. «Mija, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Te corrieron?» Marisol quiso mentir, quiso decir que le habían dado el día libre, que todo estaba bien, que no se preocupara, pero en cuanto abrió la boca, todo se derrumbó. Se dejó caer en el piso de cemento frío y lloró como no lloraba desde que era niña y su papá las abandonó. Doña Luz bajó del catre con esfuerzo y se sentó junto a ella, abrazándola con brazos que ya no tenían fuerza, pero que seguían siendo refugio. «Cuéntame», susurró, «cuéntamelo todo». Y Marisol lo hizo. Entre sollozos entrecortados, le contó todo, los bebés llorando, las noches en vela cuidándolos, Verónica y sus venenos silenciosos, la cadena plantada en su cuarto, la humillación de ser acusada frente a todos, la expulsión cuando terminó. Doña Luz le limpió las lágrimas con un pañuelo viejo. «Esa mujer es el diablo con tacones», dijo con voz ronca. «Pero tú no puedes dejar que gane, mija, no puedes. Ya ganó, mamá. Me corrieron, no tengo trabajo, no tenemos cómo pagar tus medicinas ni la renta de este mes. Las medicinas y la renta me valen pura madre si a ti te destrozan el alma», respondió doña Luz con fiereza inesperada. «Esos bebés te necesitan. Lo escucho en tu voz cuando hablas de ellos, y si esa señora Inés dejó pistas, es porque sabía que alguien como tú iba a llegar. Alguien sin miedo de hacer lo correcto, aunque le cueste todo. Pero mamá, nada de peros». Doña Luz la tomó de los hombros con manos temblorosas pero firmes. «Tu abuela siempre decía que hay dos tipos de gente en este mundo: los que se quedan callados cuando ven la maldad y los que gritan aunque nadie los escuche. ¿Tú qué quieres ser?». Marisol se limpió la cara con el dorso de la mano. «Quiero protegerlos, aunque me cueste todo». «Pues ahí está, ya decidiste esa noche», desde la ventana del cuartito que daba hacia el norte, hacia donde estaba la colonia Providencia, a kilómetros de distancia. Marisol escuchó algo que le heló el alma. Era imposible, físicamente imposible, pero lo juró. Escuchó el llanto de los trigémeos, no con los oídos, con el corazón, y supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Al día siguiente se levantó antes del amanecer, se puso su único vestido decente, azul marino, comprado de segunda mano, y caminó hasta el hospital civil. Llevaba en el bolsillo la foto que le había tomado a la pulsera de Inés, y en el pecho una determinación que no sabía que tenía. El hospital era un laberinto de pasillos blancos y olor a desinfectante. Marisol preguntó en recepción por archivos de pacientes, pero la secretaria ni siquiera la volteó a ver. Solo familiares directos pueden solicitar expedientes. Siguiente. Marisol insistió, rogó, explicó que era urgente, que se trataba de 3 bebés en peligro. La secretaria llamó a seguridad. Estaba a punto de rendirse cuando una voz cansada habló detrás de ella. Marisol Quintana era una mujer mayor, de pelo blanco recogido en un chongo apretado, uniforme de enfermera descolorido y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Traía una bolsa del mercado llena de verduras. ¿Sí? ¿La conozco? No, pero yo sí te conozco a ti. Don Refugio me llamó ayer. Me dijo que vendrías. Soy Artemisa Garza. Yo atendí a Inés Landeros cuando vino esos últimos días. Marisol sintió que el piso dejaba de moverse bajo sus pies. Usted sabe qué le pasó. Doña Artemisa miró alrededor con cautela.
Aquí no. Ven conmigo. La siguió hasta una cafetería medio vacía al otro lado del hospital. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, donde el ruido del tráfico ahogaba las palabras para que nadie más pudiera escuchar. Doña Artemisa sacó un sobre manila doblado de su bolsa del mercado y lo puso sobre la mesa. Inés vino el 15 de septiembre, 3 días antes de morir. Llegó sola, en taxi, muy asustada. Me dijo que se sentía envenenada, que alguien estaba mezclando algo en sus medicamentos. Marisol se inclinó hacia adelante con el corazón golpeándole el pecho. ¿Quién? No me lo quiso decir. Tenía miedo, pero me pidió que le hiciera análisis de sangre completos y que guardara todo con clave, sin ponerlo en el sistema oficial. ¿Y qué encontraron? Doña Artemisa abrió el sobre. Adentro había copias de laboratorio con números y términos médicos que Marisol apenas entendía. Niveles altísimos de benzodiazepinas, dosis que solo alguien que quiere matar daría durante semanas. Estaba siendo sedada lentamente, debilitándola hasta que su cuerpo colapsara y funcionó. Marisol sintió náuseas. ¿Por qué no denunció esto? Lo intenté, pero Inés me pidió que esperara. Dijo que tenía que proteger a sus bebés primero, que iba a hablar con un abogado, a dejar todo documentado. Me dio este sobre y me dijo: si me pasa algo, busca a alguien que realmente ame a mis hijos y dale esto. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Marisol sin que pudiera detenerlas. Ella sabía que la iban a matar. Sí, y sabía quién. ¿Quién? Doña Artemisa sacó otro papel. Era una nota escrita a mano, con letra elegante pero temblorosa. Verónica Salgado me está matando. Si algo me pasa, proteja a Benjamín, Julián y Gaspar. No dejen que ella se quede con ellos. Hay un testamento registrado en el notario público número 7 con mi abogado. Licenciado Ernesto Campos, él tiene todo, por favor, salven a mis bebés. Estaba firmado y fechado. Inés Landeros, 15 de septiembre. Marisol temblaba de pies a cabeza. ¿Dónde está ese abogado? Aquí está su tarjeta. Doña Artemisa sacó una tarjeta profesional arrugada. Pero tienes que ir rápido, mija. Don Refugio me dijo que Verónica está presionando para que se casen pronto. Si se convierte en esposa legal, todo se complica. El testamento podría no ser suficiente. ¿Cuánto tiempo tengo? La boda es en 6 semanas. Pero ya está moviendo piezas para cambiar beneficiarios, contratos, todo. Esa mujer no deja nada al azar. Marisol se puso de pie con las piernas temblando, pero la mente clara. Gracias. Gracias por guardar esto, por creer en Inés. No me agradezcas todavía. Esto apenas empieza y esa mujer es peligrosa, Marisol. Ya mató una vez. Si descubre que andas investigando, lo sé. Pero esos bebés no tienen a nadie más. Doña Artemisa asintió con tristeza. Entonces ve con Dios, mija, y ten mucho cuidado. Marisol salió del hospital con el sobre apretado contra el pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo, porque lo era. Era la prueba, la verdad. La voz de una mujer muerta gritando desde el silencio caminó hasta la parada del camión, subió con sus últimos pesos, y mientras el vehículo avanzaba por las calles ruidosas de Guadalajara, miró por la ventana hacia las mansiones de la colonia Providencia a lo lejos. Aguanten, mis niños, pensó, ya voy por ustedes. El despacho del licenciado Ernesto Campos estaba en el centro de Guadalajara. En un edificio viejo con elevador que hacía ruidos de queja cada vez que subía, Marisol llegó con el sobre de doña Artemisa apretado contra el pecho y las manos sudando de nervios. La secretaria, una mujer de lentes gruesos y expresión aburrida, la miró de arriba abajo con ese desdén particular que reservan para la gente que llega sin cita y con ropa barata.
El licenciado está ocupado. Regrese la próxima semana. Es urgente. Tiene que ver con Inés Landeros. La secretaria ni siquiera levantó la vista del crucigrama que estaba resolviendo. No tenemos ningún expediente a ese nombre. Sí tienen, insistió Marisol. Ella vino aquí antes de morir. Dejó documentos, un testamento, por favor. Solo dígale que... Señorita, si no tiene cita no puedo ayudarla. Siguiente. Pero Marisol no se movió. Había caminado 2 horas bajo el sol. Había gastado sus últimos pesos en el camión. Y no iba a rendirse por una secretaria con complejo de poder. No me voy de aquí hasta que hable con él. La mujer finalmente la miró, irritada. Disculpa. En ese momento, la puerta del fondo se abrió y salió un hombre de unos 50 años, con traje arrugado y expresión cansada. Traía una pila de carpetas en las manos. Lupita, ¿dónde dejaste el expediente de los Ramírez? No lo encuentro. Se detuvo al ver a Marisol. ¿Puedo ayudarle en algo, señorita? Marisol respiró hondo. ¿Es usted el licenciado Campos? Sí. Necesito hablar con usted sobre Inés Landeros. Ella dejó documentos con usted antes de morir y creo que la asesinaron. El rostro del licenciado cambió por completo. Palideció, miró a su secretaria, luego a Marisol. Pase a mi oficina. Ahora, el despacho olía a papel viejo y café recalentado. El licenciado Campos cerró la puerta con seguro y le señaló una silla a Marisol, antes de sentarse él detrás del escritorio lleno de torres de expedientes. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe de Inés? Trabajaba en su casa, cuidaba a sus bebés, y ella dejó pistas. Una enfermera del Hospital Civil me dio esto. Marisol puso el sobre de doña Artemisa sobre el escritorio. El licenciado lo abrió con manos que temblaban ligeramente. Leyó los análisis de laboratorio, la nota manuscrita, y cuando terminó, se quitó los lentes y se frotó los ojos con gesto agotado. Dios mío, yo sabía que algo estaba mal. Lo sabía. ¿Usted habló con ella? Sí, vino aquí el 16 de septiembre, un día después de hacerse esos análisis. Estaba aterrada, casi no podía hablar sin llorar. Me contó todo, que sospechaba que Verónica Salgado la estaba envenenando, que su esposo no le creía, porque Verónica había sido muy inteligente ganándose su confianza, que tenía miedo de denunciarla porque no tenía pruebas sólidas y temía que le quitaran a sus hijos. ¿Y qué hizo? Le ayudé a redactar un testamento de emergencia, uno que anulaba cualquier derecho de Verónica sobre los niños o la herencia si se demostraba que había actuado con dolo o intención de causar daño. También dejó una carta sellada para ser abierta solo en caso de su muerte sospechosa. Marisol se inclinó hacia adelante. ¿Todavía tiene esa carta? El licenciado abrió la caja fuerte que estaba detrás de su escritorio. Sacó un sobre grande de Manila con sellos oficiales y el nombre Inés Landeros, escrito en letras rojas. Aquí está. Pero necesito saber algo antes de abrirla. ¿Por qué usted? ¿Por qué una empleada está haciendo esto y no la familia? Marisol sintió que se le quebraba la voz, pero la mantuvo firme. Porque nadie más está protegiendo a esos bebés. Porque el señor Esteban está cegado por Verónica. Porque esa mujer ya logró que me corraran para alejarme de ellos. Y porque yo los quiero como si fueran míos, aunque no lo sean. Y sé que eso suena loco, viniendo de alguien como yo, pero no suena loco, la interrumpió el licenciado con suavidad. Suena a que Inés eligió bien en quién confiar. Rompió los sellos del sobre con un abrecartas y sacó varios documentos. El primero era una carta manuscrita en papel membretado. Comenzó a leer en voz alta. Si están leyendo esto, significa que ya no estoy. Y significa que no pude proteger a mis bebés de la forma en que hubiera querido. Mi nombre es Inés Landeros y estoy siendo asesinada lentamente por Verónica Salgado. Ella apareció en nuestras vidas hace 6 meses, cuando yo estaba embarazada,
Se presentó como amiga de la familia, pero desde el principio vi cómo miraba a mi esposo, con hambre, con ambición. Al principio pensé que eran solo celos míos, pero luego empecé a sentirme mal. Mareos constantes, debilidad, náuseas que no eran normales del embarazo. Los doctores decían que era estrés, que el embarazo múltiple era demandante, pero yo sabía que había algo más. Empecé a vigilarla y la vi. Vi cómo mezclaba cosas en mi té, cómo cambiaba mis medicamentos, cómo sonreía cuando yo me sentía peor. Le dije a Esteban, pero él no me creyó. Dijo que estaba paranoica por las hormonas, que Verónica era incapaz de algo así, y tal vez tiene razón, tal vez estoy loca, pero si muero, si algo me pasa después de que nazcan mis hijos, por favor, no dejen que ella los toque, no dejen que se quede con mi familia. Adjunto copias de recetas alteradas, registros de compra de sustancias que no debería tener y testimonios de empleados que han visto cosas sospechosas pero tienen miedo de hablar. Si alguien lee esto, les suplico, protejan a Benjamín, Julián y Gaspar. Ellos son inocentes, no merecen crecer con una asesina haciéndose pasar por madre. La carta estaba firmada y fechada 16 de septiembre, 3 días antes de su muerte. El silencio en la oficina era tan pesado que dolía respirar. «Hay más», dijo el licenciado, sacando otros documentos, copias de recetas médicas donde alguien alteró las dosis, comprobantes de compra de benzodiazepinas a nombre de una farmacia que Verónica frecuenta, y esto puso sobre el escritorio una memoria USB. Grabaciones de audio. Inés había puesto una grabadora en su cuarto las últimas semanas. Escúchela. Conectó la memoria a su laptop y reprodujo un archivo. Al principio solo se escuchaba ruido blanco, pasos, puertas abriéndose y cerrándose. Luego, una voz que Marisol reconoció inmediatamente. «Verónica, ¿ya tomó su medicamento?» «Sí, se lo di hace 1 hora, ya está dormida». «Perfecto, aumenta la dosis mañana, que parezca natural, que parezca que su cuerpo simplemente no aguantó. Pero señorita, si le damos más, haz lo que te digo. O te vas a la calle sin recomendaciones. Tú decides». Había más archivos, conversaciones donde Verónica planeaba cada detalle, donde presionaba al administrador de la casa para falsificar documentos, donde calculaba fríamente cuánto tiempo tomaría deshacerse de Inés sin levantar sospechas. Marisol sentía náuseas. Ella lo planeó todo desde el principio. Sí, y casi lo logra. De no ser por esta carta, nadie hubiera sabido la verdad. ¿Qué hacemos ahora? ¿Llevamos esto a la policía? El licenciado negó con la cabeza. No es tan simple. Verónica es de familia influyente, tiene contactos. Si vamos directo a la policía sin un plan, puede enterrarlo todo. Necesitamos confrontarla de forma que no pueda escapar, con testigos, con todo documentado. ¿Y cómo hacemos eso? El licenciado pensó un momento. Tamborileando los dedos sobre el escritorio, Verónica no puede resistirse a sentirse en control. Propongo que organicemos una reunión oficial sobre el testamento de Inés, algo que ella no pueda rechazar sin levantar sospechas. Una junta prenupcial para aclarar asuntos legales antes de la boda. ¿Y yo qué hago ahí? A mí ya me corrieron. Tú vas a ser nuestra testigo clave, la persona que Inés hubiera querido que estuviera ahí. Y créeme, cuando Verónica vea estas pruebas, cuando escuche su propia voz planeando un asesinato, va a derrumbarse. La gente así siempre lo hace cuando la acorralan. Marisol asintió, sintiendo una mezcla de terror y determinación. ¿Cuándo? Dame 2 días para preparar todo, para contactar a Esteban Landeros y convencerlo de venir, para tener todo listo legalmente. Y si no viene, vendrá. Porque voy a decirle que encontré irregularidades en el testamento de su esposa que necesitan resolverse antes de casarse de nuevo. Su orgullo no le permitirá ignorarlo.
Marisol se puso de pie, con las piernas todavía temblando. Licenciado, gracias por creerme. No me agradezcas todavía, esto puede salir muy mal. Verónica es peligrosa y la gente poderosa no cae fácil. Lo sé, pero tengo que intentarlo. El licenciado le extendió la mano. Entonces nos vemos en 2 días. Y Marisol, ten mucho cuidado, no le digas a nadie sobre esto, nadie. ¿Entendido? Ella asintió y estrechó su mano. Cuando salió del edificio, el sol ya estaba cayendo sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Marisol caminó hacia la parada del camión con el alma más ligera de lo que había estado en semanas. Por primera vez había esperanza. El día llegó con una lluvia ligera que mojaba las calles de Guadalajara y hacía que todo oliera a tierra húmeda. Marisol se vistió con el mismo vestido azul marino que había usado para ir al abogado, se peinó el cabello en una cola apretada y se miró al espejo roto del cuartito. Tenía ojeras profundas de no dormir en 2 días. Las manos le temblaban y el estómago se le revolvía cada vez que pensaba en lo que estaba a punto de hacer. «Vas a estar bien, mija», dijo doña Luz desde el catre, con voz débil pero firme. «Esa mujer va a pagar por lo que hizo». Marisol se arrodilló junto a su mamá y le besó la frente. «Si algo me pasa, no va a pasar nada. Tú eres más fuerte de lo que crees. Siempre lo has sido. Afuera». Un claxon sonó 2 veces. Era don Refugio, que había insistido en ir por ella y llevarla a la mansión. «No vas a llegar sola a esto, chamaca. Yo te llevo». El viejo chofer manejó en silencio, con las manos firmes en el volante y la mandíbula apretada. Cuando llegaron a la entrada de la colonia Providencia, se detuvo un momento. «Todavía puedes echarte para atrás. Nadie te va a juzgar». «No puedo. Ya llegamos hasta aquí». Don Refugio asintió y siguió manejando hasta la mansión Landeros. El estudio estaba exactamente como Marisol lo recordaba, paredes forradas de libros caros que nadie leía, escritorio enorme de caoba y la foto enmarcada de Inés colgando en la pared, solo que ahora esa foto parecía mirarla con aprobación. Ya estaban todos presentes cuando ella entró con las piernas temblando. Esteban estaba sentado en su silla de siempre. Con traje oscuro y expresión confundida, no sabía por qué el licenciado Campos había insistido en esta reunión urgente, pero su sentido del deber lo había traído aquí. Verónica estaba a su lado, impecable en un traje sastre color crema, con el cabello perfecto y esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Cuando vio entrar a Marisol, su rostro se endureció. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó con voz helada. «La señorita Quintana está aquí por petición mía», respondió el licenciado Campos con tono profesional. «Es relevante para este asunto. También estaban presentes don Refugio, que se quedó de pie junto a la puerta como guardián silencioso, y el administrador de la casa, un hombre nervioso de 50 años, llamado Rodrigo, que sudaba aunque el aire acondicionado estaba encendido. Esteban se puso de pie al ver a Marisol, con expresión difícil de descifrar. «Licenciado, ¿qué significa esto? Usted dijo que era sobre el testamento de Inés. No entiendo qué tiene que ver». «Todo, señor Landeros. Tiene que ver con todo. Por favor, siéntese. Esto va a tomar un tiempo». El licenciado abrió su maletín y comenzó a sacar documentos. Poniéndolos meticulosamente sobre el escritorio, Marisol reconoció cada uno: los análisis de laboratorio, las recetas alteradas, los comprobantes de compra, la carta de Inés. Verónica observaba con ojos entrecerrados, todavía confiada pero empezando a mostrar las primeras grietas de nerviosismo. «Señor Landeros», comenzó el licenciado, «hace 4 meses su esposa Inés vino a mi despacho, estaba aterrada, me dijo que la estaban envenenando, el silencio cayó como bomba. Esteban palideció. ¿Qué? Me pidió que resguardara cierta información y que, en caso de su muerte, se hiciera pública. Pensé,
Esperé estar equivocado, pero aquí está la verdad. Comenzó a leer la carta de Inés en voz alta. Cada palabra era un puñal, cada línea, una acusación. Cuando terminó, Esteban tenía las manos sobre la cara, temblando. No, esto no puede ser real. Inés nunca. Ella nunca me dijo. ¿Te lo dijo?, interrumpió Marisol con voz baja pero firme. Pero no le creíste, porque Verónica ya te había convencido de que estaba paranoica. Verónica se levantó de golpe, con la máscara empezando a resquebrajarse. Esto es ridículo. Son invenciones de una mujer que claramente estaba sufriendo de depresión posparto. Y tú, señaló a Marisol con dedo acusador. Tú eres una empleada despechada que inventa cosas porque te corrieron por ladrona. Esteban, amor, no puedes creer esto. Entonces explique esto. El licenciado puso sobre la mesa los comprobantes de compra. Benzodiazepinas adquiridas en la farmacia que usted frecuenta. Dosis letales si se administran durante semanas. Eso no prueba nada. Cualquiera pudo comprar eso. ¿Y esto? El licenciado reprodujo el primer audio. La voz de Verónica llenó el estudio como veneno líquido. Aumenta la dosis mañana, que parezca natural, que parezca que su cuerpo simplemente no aguantó. El color desapareció del rostro de Verónica. Esteban se levantó como zombi y la miró como si la viera por primera vez. ¿Qué es esto, Verónica? Está sacado de contexto. Yo estaba hablando de otra cosa. ¿De qué?, gritó Esteban. ¿De qué otra cosa podrías estar hablando? El licenciado reprodujo más audios, cada uno peor que el anterior. Conversaciones con el administrador Rodrigo, quien ahora lloraba en su silla admitiendo todo. Planes detallados de cómo deshacerse de Inés, cálculos de herencia, discusiones sobre cuándo sería apropiado empezar a cortejar al viudo. Ella lo planeó todo desde antes de que Inés muriera, dijo Marisol. Se acercó a esta familia como depredadora, mató a tu esposa y ahora está intentando hacerles daño a tus hijos. Verónica soltó una risa histérica. ¿Hacerles daño, por favor? Esos mocosos llorones que no me dejaban dormir. ¿Sabes cuántas veces pensé en...? Se calló abruptamente, dándose cuenta de lo que acababa de decir. Pero ya era demasiado tarde. Esteban la miraba con horror absoluto, con lágrimas corriendo por su rostro. Mataste a Inés, mataste a la mujer que yo amaba, la madre de mis hijos. Ella no te merecía, explotó Verónica, y ahí estaba, la verdadera cara detrás de la máscara. Era una maestra mediocre que se conformaba con poco. Yo podía darte todo, yo podía hacerte grande, pero ella estaba ahí, con su cara de santa y sus bebés. ¿Y los niños?, preguntó Marisol con voz quebrada. ¿Qué ibas a hacer con ellos? Verónica la miró con odio puro. Existen internados muy buenos en Suiza, lugares donde los ricos mandan a sus hijos cuando estorban. Nadie los hubiera extrañado. Esteban soltó un grito ahogado y se lanzó hacia ella, pero don Refugio lo detuvo. Patrón, no vale la pena. No vale la pinche pena. El licenciado ya tenía el teléfono en la mano. Ya llamé a la policía antes de esta reunión. Vienen en camino con una orden de arresto. Todo esto está siendo grabado como evidencia. Verónica miró alrededor como animal acorralado, hacia la puerta bloqueada por don Refugio, hacia las ventanas cerradas, hacia Esteban, que la miraba como si fuera un monstruo. Y entonces hizo lo último que le quedaba, atacar. Se lanzó hacia Marisol con las uñas por delante. Gritando obscenidades, Marisol retrocedió, tropezó con una silla y cayó al piso. Verónica se le echó encima, jalándole el pelo, arañándole la cara. Todo es tu culpa. Si no te hubieras metido, si te hubieras quedado en tu lugar de pobre miserable. Fue Esteban quien la arrancó de encima de Marisol, sujetándola con fuerza mientras ella pataleaba y gritaba como loca. «¡Suéltame! ¡No tienes derecho!
Yo iba a salvarte, iba a darte la vida que merecías sin esa carga de mujer muerta y bebés que no sirven para nada. Las sirenas de la policía se escucharon afuera. Entraron 4 oficiales con esposas en mano. Verónica todavía gritaba mientras se la llevaban, echándole la culpa a todos. A Inés por ser débil, a Esteban por ser ingenuo, a Marisol por meterse donde no la llamaban, al mundo por no reconocer su derecho a tener lo que quería. Cuando finalmente se la llevaron, el silencio que quedó era ensordecedor. Esteban se dejó caer en su silla, con el rostro entre las manos, sollozando como niño perdido. Inés, Dios mío. Inés, no te creí, y te dejé morir. Marisol, todavía en el piso con la cara arañada y sangrando, se arrastró hasta él. No fue tu culpa. Ella era muy buena mintiendo, pero tú sí viste la verdad. Una muchacha que apenas la conocía vio lo que yo, su esposo, no quise ver. Yo solo quería proteger a tus hijos. Esteban finalmente la miró, de verdad la miró, como si la viera por primera vez como persona y no como empleada. Me salvaste, le salvaste la vida, y yo te traté como si no fueras nada. Señor Landeros, Esteban, por favor, llámame Esteban. Los días que siguieron fueron un torbellino de declaraciones, abogados y flashes de cámaras. La noticia explotó en todos los medios de Guadalajara. Heredera de familia Salgado arrestada por asesinato. Los periódicos publicaban fotos de Verónica siendo escoltada con esposas. Su rostro perfecto, distorsionado por la rabia y el miedo. La televisión repetía una y otra vez los audios donde planeaba el envenenamiento de Inés. La familia Salgado intentó enterrar el escándalo con dinero y abogados caros, pero las pruebas eran irrefutables. Los análisis de laboratorio, los testimonios de doña Artemisa, las grabaciones, la confesión parcial del administrador Rodrigo, quien aceptó declarar contra Verónica a cambio de una sentencia reducida. Marisol tuvo que testificar ante el Ministerio Público. Se sentó en esa oficina fría, rodeada de hombres en trajes que la miraban con mezcla de curiosidad y desdén, y contó toda la historia, desde la primera noche que cuidó a los bebés hasta el momento en que Verónica la había atacado en el estudio. ¿Por qué siguió investigando después de ser despedida? Le preguntó el fiscal, un hombre de bigote canoso. Porque nadie más lo estaba haciendo, y esos niños merecían saber la verdad sobre lo que le pasó a su mamá. ¿Se da cuenta de que puso su vida en peligro? Sí, y lo volvería a hacer. Marisol no dudó ni un segundo. Sí, el fiscal asintió. Escribiendo notas, Rodrigo, el administrador, confesó todo llorando como niño asustado. Contó cómo Verónica lo había seducido con promesas de ascenso y dinero, cómo ella le había pedido que alterara las recetas médicas de Inés, que mezclara sedantes en su té de la tarde, que falsificara documentos para que pareciera que todo era un accidente médico. Yo no quería, sollozaba. Pero ella me amenazó, dijo que si no la ayudaba, iba a arruinar mi vida, que tenía contactos en todas partes. Yo tengo familia que mantener, hijos en la universidad. Entonces ayudó a asesinar a una madre inocente por dinero, dijo el fiscal con voz fría. Rodrigo no tuvo respuesta. También fue arrestado, acusado de complicidad en homicidio. Lo último que Marisol supo de él fue que había aceptado 20 años de prisión a cambio de testificar contra Verónica. La familia Landeros se desmoronó de formas que nadie esperaba. Los padres de Esteban, que vivían en Monterrey y apenas visitaban, llegaron escandalizados exigiendo explicaciones. ¿Cómo había permitido que una asesina entrara a su casa? ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Qué clase de hombre era? Esteban los enfrentó por primera vez en su vida. El tipo de hombre que estaba tan ocupado siendo el hijo perfecto que olvidó ser buen esposo, que ignoró a su mujer cuando le decía que tenía miedo,
que dejó que una desconocida cuidara mejor a sus hijos que él mismo. Ese tipo de hombre, su padre intentó replicar, pero Esteban lo detuvo con la mano alzada. Ya no me van a decir cómo vivir mi vida. Ya no voy a dejar que nadie me diga qué es apropiado o qué se espera de mí. Se acabó. Los echó de la casa y aunque dolió, por primera vez en años, respiró sin ese peso en el pecho. Verónica fue formalmente acusada de homicidio doloso con premeditación, tentativa de homicidio contra los trigémeos, falsificación de documentos y fraude testamentario. Su juicio fue un espectáculo mediático. Ella llegó cada día vestida de negro, con maquillaje perfecto y lágrimas falsas. Su abogado intentó todas las estrategias: alegar locura temporal, culpar a Rodrigo de todo, decir que las grabaciones habían sido manipuladas. Nada funcionó. La evidencia era abrumadora. Y cuando el juez escuchó los audios donde Verónica planeaba deshacerse de los bebés, mandándolos a internados en Europa, su rostro se endureció. Esta corte encuentra a Verónica Salgado Mendoza culpable de todos los cargos. La sala explotó. Periodistas gritando preguntas, familiares de Verónica llorando, flashes de cámaras capturando el momento exacto en que su máscara finalmente se rompió. La sentencia: 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Verónica gritó que era injusto, que ella había sido víctima de circunstancias, que Esteban algún día entendería que todo lo había hecho por amor. Eso no era amor, dijo Esteban desde la sala con voz firme. Eso era obsesión, y por eso mi esposa está muerta. Cuando se llevaron a Verónica esposada, pasó junto a Marisol y le susurró con veneno: disfruta tu victoria, muertita de hambre, pero recuerda, gente como tú nunca termina con gente como él, nunca. Marisol no respondió, porque ya no le importaba lo que esa mujer pensara. La mansión Landeros cambió completamente después del juicio. Esteban despidió a la mitad del personal, los que habían sido cómplices silenciosos o simplemente no habían hecho nada cuando vieron que algo estaba mal. Y contrató gente nueva, gente de Tlaquepaque, de barrios humildes, gente que entendía el valor de un trabajo digno. Don Refugio fue ascendido a gerente de la casa. Ya no era el chofer invisible, era el hombre que había tenido el valor de grabar las conversaciones de Verónica, el que había protegido a Marisol, el que había sido leal cuando importaba. No merezco esto. Patrón, dijo con lágrimas en los ojos cuando Esteban le dio la noticia. Si lo mereces más que nadie. Don Refugio confesó algo que había guardado por años. Tenía una hija que había muerto a los 6 años por falta de tratamiento médico. No había tenido dinero para pagarle un doctor a tiempo. Por eso no podía dejar que esos bebés corrieran peligro. Me recordaban a mi niña. Esteban lo abrazó, 2 hombres rotos aprendiendo a recomponerse juntos. A doña Artemisa la invitaron a la casa para agradecerle personalmente. Esteban le ofreció dinero, pero ella lo rechazó. No lo hice por dinero, mijo. Lo hice porque Inés me lo pidió y porque hay cosas que están por encima del trabajo. La justicia es una de ellas. Le pidió que fuera madrina de los trigémeos en el bautizo que finalmente se haría. Ella aceptó llorando. La madre de Marisol, doña Luz, fue trasladada a una clínica privada donde recibió el tratamiento que necesitaba. Esteban pagó todo sin que Marisol se lo pidiera. No es caridad, dijo cuando ella intentó rechazarlo. Es lo mínimo que puedo hacer después de que salvaste a mi familia. Doña Luz mejoró rápidamente con los medicamentos adecuados y el cuidado apropiado. Las enfermeras comentaban que era la paciente más alegre que habían tenido, siempre cantando canciones viejas y contando historias de cuando Marisol era niña, cuando le dieron de alta.
Esteban le ofreció mudarse a un anexo de la mansión para que esté cerca de su hija y para que los niños tengan una abuela de verdad. Si usted acepta, doña Luz lloró tanto que tuvieron que darle oxígeno, pero el momento más difícil llegó 3 semanas después del juicio. Esteban estaba en su cuarto mirando fotos viejas de Inés cuando encontró algo escondido en el fondo del closet. Un sobre con su nombre escrito con la letra de ella. Adentro había una carta, la última carta de Inés. Mi amor, si estás leyendo esto, significa que mis peores miedos se hicieron realidad. Significa que ella ganó, pero no por mucho tiempo. Espero, no te culpes, sé que lo harás, porque así eres tú, siempre cargando el peso del mundo en tus hombros. Pero esto no fue tu culpa, fue de alguien que no supo entender que el amor no se roba, no se compra, no se manipula. Cuida a nuestros bebés, ámalos sin miedo, no los conviertas en herederos fríos como tu familia quería que fueras tú. Déjalos ser niños, déjalos llorar, reír, ensuciarse, déjalos ser humanos. Y cuando llegue alguien, porque llegará alguien, mi amor siempre llega, que los cuide con ternura verdadera, que los abrace cuando tengan pesadillas, que les cante cuando lloren. No tengas miedo de abrir tu corazón, el amor no se gasta, no se acaba porque ya amaste una vez, solo se multiplica. Te amé, los amé, y donde sea que esté ahora, seguiré amándolos, tu Inés. Esteban leyó la carta 5 veces antes de poder respirar sin que le doliera el pecho, y por primera vez desde que Inés murió, sintió que ella le había dado permiso para seguir viviendo. 3 meses después, la casa Landeros amaneció diferente ese sábado de diciembre. No con el silencio pesado de mausoleo que había tenido por meses, sino con el ruido alegre del caos cotidiano, risas de bebés, música en la cocina, el aroma de café recién hecho mezclándose con el olor a pan dulce que doña Luz estaba horneando. Marisol despertó en su nueva habitación, ya no el cuartito de servicio, sino una recámara decente en el segundo piso. Con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas, se estiró en la cama, todavía sorprendida de tener un colchón que no crujía, sábanas limpias que olían a suavizante y espacio para respirar. Había aceptado regresar a la casa, pero con condiciones muy claras: contrato justo, horario razonable y dignidad. Nada de ser la empleada, era la cuidadora principal de los trigemios, con todas las responsabilidades y derechos que eso implicaba. Esteban había aceptado todo sin dudarlo. Se levantó, se puso unos jeans y una blusa sencilla. Ya no tenía que usar uniforme todos los días. Y bajó descalza por las escaleras de mármol que ya no le parecían intimidantes. En la cocina, doña Luz cantaba mientras amasaba, con las mejillas rosadas y los ojos brillantes. El tratamiento había funcionado milagros. Ya no era la mujer amarillenta y débil del catre en Tlaquepaque, sino la versión que Marisol recordaba de su infancia. Y fuerte, alegre, imparable. «Buenos días, mija. ¿Ya despertaron los escuincles?» «Todavía no. Anoche se desvelaron un poco. Pues aprovecha. Cuando cumplan el año ya no te van a dejar dormir ni de chiste». Marisol sonrió y se sirvió café. A través de la ventana podía ver el jardín donde don Refugio estaba podando rosales y silbando una canción vieja. El hombre había florecido en su nuevo puesto. Ya no era invisible. Ya no cargaba ese peso de secretos guardados. Había confesado que tenía planes de llevar flores al cementerio donde estaba enterrada su hija por primera vez en años. «Ya es tiempo de hacer las paces con mi pasado», había dicho, de dejar ir la culpa. A las 9 de la mañana, los trigemios despertaron como siempre, gritando como si se estuviera acabando el mundo. Marisol subió corriendo y encontró a Benjamín parado en su cuna con los bracitos extendidos, a Julián llorando porque se le había caído el chupón.
y a Gaspar simplemente observando el techo como si estuviera resolviendo los misterios del universo. Ya, mis amores, aquí estoy. Los levantó uno por uno, besándoles las frentes, limpiándoles las lagañas de los ojos, cambiándoles los pañales mientras ellos la miraban con esos ojos grandes que cada día se parecían más a los de Inés. Cuando terminó, los bajó cargando a los tres, una hazaña que había perfeccionado con la práctica, y los sentó en sus sillas del comedor. Esteban ya estaba ahí, con el cabello revuelto y en pants. Ya no era el ejecutivo de traje impecable todo el tiempo. Se había permitido ser humano, vulnerable, real. «Buenos días», dijo con una sonrisa que ahora llegaba hasta sus ojos. «Buenos días». Prepararon juntos el desayuno de los bebés, papillas de frutas, leche tibia, pedacitos de pan. Ya no había ejército de empleados haciendo todo. Esteban había insistido en aprender a cuidar a sus hijos él mismo. Al principio había sido un desastre, pañales al revés, biberones demasiado calientes, crisis de pánico cada vez que uno lloraba. Pero Marisol le había enseñado con paciencia y poco a poco Esteban se había transformado. Ahora cambiaba pañales sin hacer muecas, se levantaba de madrugada sin quejarse, daba biberones mientras leía cuentos en voz alta, aunque los bebés no entendieran todavía. Era, finalmente, un padre. Benjamín se comió toda su papilla, dijo Esteban con orgullo. «Míralo, todo un campeón», Marisol rió. «Sí, pero también se la untó en el pelo». Detalles. Mientras limpiaban el desastre, sus manos se rozaron sobre la mesa. Fue un momento pequeño, accidental, pero ambos lo sintieron. Esa electricidad que había estado creciendo en silencio durante meses. No habían hablado de eso, de lo que estaba pasando entre ellos. Era demasiado pronto, demasiado complicado, demasiado todo. Pero estaba ahí, innegable como el sol. Por la tarde, llegó doña Artemisa para el bautizo tardío de los trigémeos. La ceremonia se haría en la capilla privada de la casa, algo pequeño e íntimo, solo familia verdadera, doña Luz, don Refugio, doña Artemisa, el licenciado Campos y la señora Rosa, quien había demostrado ser más leal de lo que nadie esperaba, el padre Ignacio, un sacerdote viejo que había conocido a la familia Landeros por generaciones. Bautizó a cada bebé con agua bendita mientras todos lloraban de emoción. «Benjamín Landeros, yo te bautizo en el nombre del Padre». Los bebés se portaron sorprendentemente bien. Gaspar incluso sonrió cuando el agua tocó su frente, como si entendiera la importancia del momento. Cuando terminó la ceremonia, todos se reunieron en el jardín para un almuerzo sencillo. Tacos, agua fresca y el pastel que doña Luz había hecho con tanto amor. Esteban dio un pequeño discurso, con la voz quebrada pero firme. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por haber protegido a mis hijos cuando yo estaba demasiado ciego para hacerlo, por haberle devuelto a esta casa lo que había perdido». Alma miró directamente a Marisol. «Especialmente a ti, que arriesgaste todo, tu trabajo, tu seguridad, tu vida, por 3 bebés que ni siquiera eran tuyos. No tengo palabras para agradecértelo». Marisol sintió las mejillas arder. «Solo hice lo correcto». «No, hiciste lo extraordinario, y eso te hace extraordinaria». Doña Luz levantó su vaso de agua. Un brindis por la familia que se elige, no solo la que te toca por sangre. Todos brindaron, incluso los bebés que golpeaban sus vasitos con entusiasmo caótico. Cuando cayó la noche y todos se fueron, la casa volvió a su nueva normalidad tranquila. Marisol bañó a los trigémeos, les puso los pijamas limpios y los acostó en sus cunas. Benjamín se durmió de inmediato, agotado. Julián pidió su chupón 3 veces antes de cerrar los ojos, y Gaspar, como siempre, observó el móvil del techo hasta que finalmente el sueño lo venció.
Cuando salió del cuarto, encontró a Esteban esperándola en el pasillo. Ya durmieron, como angelitos, caminaron juntos hacia la sala, donde las luces estaban apagadas y solo quedaba el resplandor suave de las lámparas del jardín filtrándose por las ventanas. Se sentaron en el sofá con una distancia prudente entre ellos que de alguna forma se sentía más íntima que cualquier cercanía física. «Marisol», dijo Esteban después de un largo silencio, «necesito decirte algo». Ella sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué pasa?» «Yo he estado pensando mucho en estos últimos meses, en todo lo que pasó, en Inés, en Verónica, en cómo casi pierdo a mis hijos por ser un cobarde». «No eres cobarde». «Sí lo era, pero ya no quiero serlo. Y parte de no ser cobarde es ser honesto contigo». Se giró para mirarla directamente. «No sé cuándo pasó exactamente. Tal vez esa primera noche que te vi durmiendo con los niños. O tal vez cuando te vi defender tu inocencia aunque todos te acusaban. O tal vez fue cada momento pequeño después. Verte cantarles, cuidarlos, amarlos sin pedir nada a cambio». Marisol tragó saliva. «Esteban, déjame terminar, por favor». Respiró hondo. «Me enamoré de ti, Marisol, y sé que es complicado. Sé que apenas pasaron meses desde que Inés murió. Sé que vienes de un mundo diferente al mío. Sé que la gente va a hablar, va a juzgar, va a decir que es inapropiado o demasiado rápido, o lo que sea». Le tomó la mano con suavidad. «Pero también sé esto. Inés me dejó una carta, y en esa carta me dijo que no tuviera miedo de abrir mi corazón cuando llegara alguien que cuidara a nuestros hijos con amor verdadero. Y ese alguien eres tú». Las lágrimas corrieron por las mejillas de Marisol sin que pudiera detenerlas. Yo también siento algo por ti, pero tengo tanto miedo». «¿De qué?» «De que un día despiertes y te des cuenta de que soy solo una muchacha de Tlaquepaque, que no tengo estudios, ni dinero, ni nada que ofrecerte excepto el corazón más grande que he conocido», la interrumpió Esteban, «excepto la valentía de hacer lo correcto aunque te cueste todo, excepto el amor incondicional que les das a mis hijos». «¿Te parece poco?», Marisol rió entre lágrimas. «Cuando lo pones así, yo no necesito que seas de mi mundo. Necesito que seas exactamente quien eres. ¿Y sabes qué más? ¿Qué? Voy a pagarle tu universidad. Vas a estudiar lo que quieras, porque eres brillante y mereces todas las oportunidades que nunca tuviste». «Esteban, no puedo aceptar». «Claro que puedes, y lo harás, porque así es como funciona ahora. Nos cuidamos mutuamente. Punto». Ella lo miró con ojos brillantes, viendo en él no al patrón rico, no al viuvo atormentado, sino al hombre que había aprendido a ser vulnerable, a pedir ayuda, a amar sin máscaras. «Entonces, ¿qué hacemos? Lo que debimos hacer desde el principio, tomarnos nuestro tiempo, conocernos de verdad, sin prisa, sin presión, solo estar». Acercó su rostro al de ella lentamente, dándole tiempo de retroceder si quería. Pero Marisol no retrocedió. Se besaron suavemente, con ternura, con el peso de todo lo que habían vivido y la promesa de todo lo que podía venir. Y en ese momento, desde el cuarto de los bebés, se escuchó un llanto suave. Se separaron riendo. «El deber llama», dijo Marisol. «Voy contigo». Subieron juntos las escaleras tomados de la mano. En el cuarto, Benjamín había perdido su peluche favorito. Esteban lo encontró bajo la cuna y se lo entregó. El bebé lo abrazó y volvió a dormirse de inmediato. Marisol se quedó ahí un momento más, mirando a los tres niños respirar tranquilos, y comenzó a cantar en voz muy baja: «Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Esteban la observaba desde la puerta con una sonrisa que ya no tenía dolor, y en la pared la foto de Inés, que ahora tenía flores frescas a su lado, parecía sonreír también, porque la casa finalmente había dejado de ser un museo.
Ahora era un hogar. Epílogo: un año después, Marisol se graduó de su primer semestre de pedagogía en la Universidad de Guadalajara. Esteban y los trigémeos, ahora caminando tambaleantes y metiéndose en todo, fueron a la ceremonia con pancartas hechas en casa que decían «¡Viva Marisol!». Doña Luz lloraba en primera fila junto a don Refugio, quien se había convertido en algo así como su compañero inseparable. La boda de Marisol y Esteban se hizo 2 años después, en el jardín de la casa, bajo los mismos rosales que don Refugio cuidaba con tanto cariño. Fue sencilla, íntima, llena de amor real y risas verdaderas. Los trigémeos fueron los pajes, aunque más bien corrieron por todos lados causando caos adorable. Y cuando Marisol caminó hacia el altar, llevaba en el ramo una foto pequeña de Inés, para que sepa que sus bebés están bien cuidados y que su amor sigue vivo en esta familia. Verónica cumplió su condena en prisión. Nunca mostró arrepentimiento, pero tampoco importaba ya, porque mientras ella se pudriera en una celda, aferrándose a su amargura, afuera, en el mundo real, una familia se había reconstruido, no con sangre, no con dinero, sino con la única cosa que siempre importó: